Todos los días, Canal 6, y a través de este programa también, Fernando Huck Reportaje, trae datos, y muchas cosas hacen de lo que nosotros producimos. Después la gente dice, nos gusta ver Canal 6 porque estamos informados, tienen cámaras exteriores que en el momento que suceden las cosas, ahí está la cámara de Canal 6 y estamos con esa información, esos datos al minuto. Hoy vamos a tratar un poco sobre eso. Si bien son estadísticas, hay una oficina en la Municipalidad de Crespo que recolecta todos estos datos y los hace conocer. Hoy está con nosotros Hernán Yaco, que es el secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad. ¿Qué tal? Hola Fernando, buenas noches. Y te acompaña Gonzalo Sosa, titular de la Oficina Municipal de Estadísticas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Y hemos estado juntos hace cuánto? ¿Cuánto fue la última vez que viniste? Y puede ser que con el tema de COVID hayamos estado hace a principio de año, una cosa sí, así, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a saber un montón de datos. ¿Cuántos nacieron, cuántos murieron en Crespo, cuántos tuvieron COVID, cuántos se divorciaron, cuántas peleas hubo, o sea, cuántas veces hubo denuncias, cuántos robos hubo, etcétera, etcétera. No se lo pierdan, son datos que al televidente, por lo menos de Crespo, y a los que no son de Crespo les va a interesar también. Tanto hablan de Crespo, que es una ciudad maravillosa, y vamos a ver los datos, a ver cuáles son los datos para que ponderen tanto a esta ciudad de Crespo. Bueno, Hernán, la semana pasada se presentó la 4ª edición del Anuario Estadístico de la ciudad de Crespo, año 2020. La gente, ¿qué entiende cuando uno habla del anuario, de estadística? Es un tema que interesa, podemos hacérselo interesar a la gente. ¿Cómo se explica eso para que en letras fáciles se lo comprenda? Bueno, sí, en realidad es un trabajo que cuando iniciamos la Oficina Municipal de Estadísticas con Gonzalo como coordinador de la misma, de algún modo, y si se me permite la expresión, lo copiamos de un trabajo que hacía la ciudad de Santa Fe, que yo no sé si lo sigue haciendo en la actual gestión. Era cuando estaba el doctor José Corral como intendente, y aún antes cuando estaba el ingeniero Barletta también, y que recopilaba información pública y privada de todo lo que la ciudad de Santa Fe hacía en diversos órdenes: económico, social, humano, cultural, deportivo, indicadores de diversos, y que se llamaba Santa Fe Como Vamos. Entonces era un informe anual que iba estableciendo una evolución o la serie, digamos, de cómo avanzaba en diversos aspectos demográficos, bueno, todo lo que se puede producir como información del avance de una ciudad, en este caso, por supuesto, con la envergadura que tiene la ciudad de Santa Fe comparada con la ciudad de Crespo, y que nos pareció interesante, no sé si como un producto masivo de que la gente, como leer un periódico toda la semana, pero sí como un plus o un diferencial de una ciudad que está siempre abierta o ávida de recibir inversiones, de recibir innovaciones en cuanto a ideas, etcétera. Entonces es un producto que apunta más que nada a eso, a que el analista, el estudioso, el interesado en conocer en profundidad la ciudad, y no solamente por un eslogan o por una frase que podemos decir o por imponer una marca, digamos, sino que cuente con datos seriados y fidedignos de los indicadores más importantes. En este orden de ideas empezamos a través de Gonzalo a trabajar en la recopilación, porque obviamente parte de esa información incluida en el anuario la genera directamente la municipalidad, pero una gran parte no la genera la municipalidad, y esa de algún modo fue la tarea que por 4ª edición se desarrolla desde la oficina a cargo de Gonzalo, ¿no? También, por ejemplo, para que la gente lo entienda, supongamos, hay datos, por ejemplo, de cuántos matrimonios y divorcios hubo. Claro. No trajeron nada, se lo digo yo, porque yo tengo toda la estadística acá. Muy bien. Muy bien. ¿Vos sabés de memoria? 36 matrimonios. 36 matrimonios. Y 9 divorcios.
Eso es un dato que vos sacás del registro civil. Registro civil. Exactamente. ¿No te gusta tener un papelito por las dudas, no? Así nomás, está la cabeza, ¿no? ¿Tiene buena memoria? Nosotros somos jóvenes digitales. Ah, digitales. Tenemos en el... Ni siquiera celular tiene smartphone. acá, ¿no? Bueno, 36 matrimonios. Y eso, ese dato solo no me dice nada. ¿Años anteriores hubo más matrimonios o menos? Claro, nosotros y un poco la presentación del anuario de este año estuvo focalizada en ver cómo la pandemia por COVID-19 impactó. Y uno de eso, o sea, de los indicadores, fue justamente el índice, la tasa de nupcialidad que se le llama. Y claro, nosotros arrancamos con esa serie de datos desde el 2013 en adelante y es el registro más bajo de esos 8 años. 8 años es más bajo. Claro, y cayeron un 50% en relación, y quizás uno hasta podría hacer la inferencia de que es la más baja de muchísimos años más, digamos. Pero ¿a qué no tenés un dato? ¿Cuántas parejas se unieron para vivir juntos? Yo que en la empresa tengo algunos, así que no. Sí, está en el anuario, pero no, ahora no. ¿El anuario lo tenés? Sí, están las uniones convivenciales están también por el registro civil. Sí, están registradas. ¿Y cuántos son? No, y van variando, están generalmente en el orden de 10, 20 parejas por año. Eso se van al registro y dicen somos parejas, para sacar crédito, para dar un beneficio. Exacto. Lo que pasa es que es muy probable, no lo sé, por ahí Gonzalo sí lo tiene más presente, pero que el registro de las uniones convivenciales también baje, porque en realidad el hecho de unirse en pareja no queda registrado en ningún lugar, salvo cuando la pareja decide registrarlo, digamos. Y como esto puede estar influido no solamente por la enfermedad propiamente dicho, sino también por la suspensión o por la paralización de diversas oficinas, sobre todo las oficinas públicas. Imagínate que el Estado... Algo estaba cerrado. Claro, el Estado el año pasado prácticamente no funcionaba. La justicia... hasta este año siguió siendo en forma virtual, por ejemplo. Bueno, divorcio, por ejemplo, 9 divorcios. Claro, si no había juzgado. Era por cuadro, ¿no? Claro. No, muchos divorcios, ¿no? Reales. Sí, reales, sí, veníamos, digamos, de un crecimiento de unas tasas. El año anterior había sido de la tasa más alta, que son 2,2 cada 1000 habitantes. 2,2 divorcios. Traducido eso, ¿cuánto es? Y eran unos 40 divorcios, ¿puede ser? El dato que me impactaba, que por ahí puede servir como referencia, es que de cada 2 matrimonios, uno se divorciaba. Claro, exacto. Claro. O sea, era el 50% de los matrimonios, los divorcios. Sí. Es decir, de cada 2 matrimonios, uno... Si uno mirara un cuadrito, sería para arriba, ¿no? Porque los divorcios se van creciendo año a año, dice. Estadísticas nacionales e internacionales lo hablan, ¿no? Sí. De que la pandemia potenció muchísimo los divorcios de gente que antes no vivía juntos todo el día, las 24 horas, y que de golpe los obligaron a vivir en varios meses juntos, y ahí explotaron mucho. Impactó, y eso se puede inferir de los datos de violencia familiar, y eso impactó en la convivencia. Sí. Los divorcios es probable que aumenten sustancialmente este año y el próximo, digamos, porque, insisto, no es lo que se mide el hecho de la separación conyugal, digamos, la separación de hecho, como se decía antes, sino lo que se registra es precisamente la inscripción en el Registro Nacional de las Personas de la sentencia de divorcio, digamos. Como no hubo mucha sentencia, es el motivo seguramente fundamental para que los divorcios hayan disminuido, ¿no? Por ejemplo, habla de la repitencia en el secundario, ¿no? Del 9,4%, o sea que hubo un incremento con respecto al año pasado, pero como la repitencia de alguna manera fueron muy... O sea, no hubo mucha exigencia escolar, todo fue gran parte a través de redes sociales. No es un dato muy indicativo, ¿no? Sí, bueno, un poco como lo que decía Hernán, todavía hay que esperar a ver cómo cierra la estadística educativa del 2021. Se nota tanto con la repitencia como con la educación. Claro. Un poco, por ejemplo, en lo que es repitencia primaria, ahí hubo también una resolución del Consejo General de Educación para
se cambiaron los mecanismos, digamos, de repitencia en nivel primario, y en el nivel secundario sí creció un poco, y bueno, hoy estamos prácticamente a la altura de lo que es la media de repitencia a nivel secundario a nivel nacional. Claro, pues hay lugares a nivel nacional donde decía que el 40% de los alumnos secundarios no volvieron a las clases. Claro, pero ahí hay que tener en cuenta que o sea, no es solamente repitencia, sino directamente desaparición de una plaza. Pero eso ocurrió fuertemente en 2021. Sí. Esos datos no están en este anuario. No están acá. Esto es la comparación entre 2020 y 2019. Sí. Es decir, es probable que tengamos en ese sentido alguna sorpresa negativa en los datos de este año. Porque ¿verdad? La particularidad del ciclo lectivo es que cierra, digamos, el del 2021 cierra en marzo de 2022, cuando ya todos terminan de rendir y demás, entonces por eso ahí se va a saber. Becados, 282, becados que es secundario, primario, universitario. Ese es el registro del sistema de becas municipal y del INOVEPRO, ¿no? No, solo municipal. Municipal. Un incremento del 13,7%. Ajá. Con respecto al año 19. En los últimos 4 años. Los últimos 4 años. Desde el 2016 en adelante hubo... Natalidad, es un dato muy cierto, ¿no? Por lo menos lo que se inscribieron acá. Sí. 243 bebés. Sí. Es la tasa de natalidad más baja de los últimos 9, 10 años. ¿Por qué será en todo el año? Claro, porque... puede tener que ver con la baja de matrimonios también, digamos. Y además con la característica que tiene nuestra ciudad de que año a año viene cayendo la cantidad de nacimientos. Sí, nosotros estábamos en un promedio en el 2014 de caída del 21% es mucho, che. Sí, de 18 nacimientos cada 1000 habitantes y ahora estamos en 10,7 cada. ¿Será también mucho que tenga que ver con la ley del aborto? Porque antes... antes no era, hasta hace 2 años atrás no había ley de aborto. ¿Cuándo está la ley de aborto? 2020 fue. Sí. Justo ese año, o sea, puede ser. ¿Ese dato lo tiene, la cantidad de abortos? No, no parece. No, eso ¿es un secreto? No, pero no hay registro todavía. Porque todavía los efectores públicos no sé si lo registran a los abortos, pero sí es un dato que tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo, de la matrícula escolar, que ya lo habíamos advertido desde el primer informe. La matrícula escolar en la ciudad no crece. No crece. Entonces eso tiene que ver con que no hay materia prima, digamos, que son chicos que se escolarizan. Inclusive hay colegios rurales donde hay 2 o 3 alumnos, 5 alumnos, 8 alumnos y van, qué sé yo, 10, 15, 20 maestros, ¿no? Claro, y bueno, eso por ahí tiene que ver con las migraciones internas de la digamos, además también la menos producción de... Antes había familias con 18 hijos, 15 hijos, claro. 12 hijos. Bueno, mi papá tiene tías que tienen 18 hijos, otros 17, otros 16, otros 15, otros 13. Y hay una tendencia a que... Y hoy 2 o 3 hijos... Las mayores tasas de natalidad se dan en los sectores económicamente más vulnerables, digamos. Sí. Es decir, en sectores más medios, pero no quiere decir ricos, sino medio, digamos. Sí. La tasa de natalidad tiende a bajar, digamos. Eso es una tendencia en todo el mundo prácticamente. Bueno, el ejemplo el ejemplo más contundente es Europa. Europa es un continente viejo, no solamente porque es el viejo continente, sino porque las tasas de natalidad son negativas. Sí. Tal cual. Una tasa de mortalidad 9,9%. Quiere decir que hubo un incremento del 24,4% con respecto al año anterior. Sí. O sea, se murieron ¿cuántas personas? Las causas fueron por sistema circulatorio, 67 muertes por enfermedades varias, ¿no es cierto? 31% respecto a 2019, 43 por tumores, el 13,2% respecto al 2019, 37 por enfermedades del sistema respiratorio, 48% con respecto al año anterior, y por COVID, 16 por COVID. ¿No eran 13? Teníamos 10 al 31 de diciembre y bueno, las nuevas estadísticas del Departamento de Vía Estadística del Ministerio de Salud notifican 16 casos de muerte por COVID en Crespo. ¿Y cómo es eso de...?
¿Por qué esa diferenciación entre las estadísticas municipales, que son muy reales, porque eso están acá? Y no, los dos datos de mortalidad siempre fueron tomados del Ministerio de Salud. El Ministerio informaba las muertes a partir de lo que era un reporte epidemiológico que salía de la Dirección de Epidemiología e informaba estos fallecidos, hubo un fallecido en un efector privado de tantos años y de tanto... Bueno, pero ustedes llevaron el control perfecto de la gente día por día acá, y yo he escuchado por ahí, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo puede ser que la provincia diga tal cosa y nosotros acá no hemos registrado? Y están los datos, está la gente, En general teníamos, en los casos, sí los registrábamos nosotros con información de los laboratorios locales en base a los test, sí, digamos. Las muertes siempre se registraban por el reporte epidemiológico provincial, digamos, se llevaba el registro de muertes por COVID en la ciudad, pero en base a la información del Ministerio de Salud. Esta información surge del certificado, no el certificado de defunción, sino el certificado de estadísticas vitales, el certificado que el médico, digamos, redacta al momento de la defunción, que no es el certificado de defunción, sino el certificado que va a estadísticas vitales y en donde pone la primera causa de fallecimiento, digamos. Claro. Ese dato, que es el que el médico certificante escribe... ¿Quién te lo da vos? Eso es el registro lo da el Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas, digamos, es donde... No es algo que usted... No, el municipio no. Y ahí decía 10 al principio. 10, exacto. Y de golpe saltó un 18. No, ahí no decía 10. 10 decía en el Ministerio de Salud de la provincia, que lleva el registro del COVID, digamos, de muerte del COVID, el CISA, el famoso CISA, digamos, y donde está eso lo lleva el Ministerio de Salud. Esto es información del registro de estado y capacidad de las personas, digamos, de estado civil y capacidad de las personas, que lleva las estadísticas vitales, ¿no? Por supuesto que se forma con la información médica, digamos, pero es esa la razón de... No entendí, de o sea, son usted dos por un lado fuentes tienen 10, usted registraron 10, usted día por día decía... No, nosotros no. No, pero bueno, hacían información en el boletín, murió uno, por ahí a 2 meses murió otro, al año 10. Sí. ¿Cuándo se enteraron ustedes que hay un número 16? Cuando, bueno, a raíz del pedido de información que se hace... ¿Y cuál es el verdadero, 10 o 16? 16. ¿Y tenemos el nombre de la gente? No. Entonces, ¿puede estar inflado? Es muy poco probable, digamos, porque es el médico certificante el que... Ustedes saben quiénes son las 10 personas, ustedes tienen nombre y apellido. El registro de Estado Civil lo tiene, no es información que nosotros lo pedimos porque estadísticamente no es relevante. La información de los nombres de las personas o de quiénes son los divorciados, quiénes son los nacidos vivos o quiénes son los que fallecieron, estadísticamente no es una información relevante, el nombre y apellido, ¿se entiende? Porque además no se puede informar. Nosotros, incluso si vos ves ahí la facturación anual, por decirte, son 15.000 millones de pesos. Y vos me decís, ¿y quién declaró esta facturación? Ese dato secreto, no es relevante desde lo estadístico y está, por la Ley de Protección de Datos Estadísticos, digamos, está prohibido difundir algo que pueda... ¿Cuánto tiempo después de diciembre le saltó el 16? No, es que las estadísticas vitales generalmente se cierran a octubre o noviembre del año siguiente, o sea que hace poco, o sea, en el 2021 ahora se cerraron las estadísticas vitales y ahí nosotros accedimos a esa información. ¿Qué piensan? ¿Queda alguna duda, alguna cosa? No, a ver, ahí hay por ahí una caracterización de la causa de muerte que a veces puede quedar a consideración del médico certificante, digamos. Si vos ves patologías respiratorias, tiene 36, 37 fallecimientos. Y COVID 16. ¿Y quién puede, o sea, entre los médicos mismos, yo no me meto en ese debate porque uno no es médico, pero quién puede certificar que una neumonía no fue causada por el COVID y fue causal de muerte de una de las personas? Como que conozco gente que dice, vos sabés que a mi mamá
una señora, a mi mamá la enterraron, le pusieron COVID y no la tenía. Porque, bueno, ¿viste? Claro, eso ya digamos, que cada uno de los casos sea exacto, digamos, hay un margen por de eso error. por eso es importante cuando se habla de estadística que el sesgo sea el menor posible, digamos. Sí, sí. El sesgo es el error en la registración de datos o el error en el enfoque del dato que pueda haber. O sea, pero 60%, 10 meses después, mucho. La diferencia, sí. Es mucho, ¿no? Sí, de todas formas hay que ver cómo se construye esa estadística, porque es de toda la provincia de Entre Ríos y es gente que no solo falleció en la provincia, sino que fallece en los efectores de salud de todo el país y a veces en el exterior. Complicado. Entonces hay que, claro, armar esa estadística lleva tiempo, sí, y por eso si vos me preguntás cuál es el dato en el que más confiamos, es 16. Sí. El dato en que más confiamos es 16 porque es la certificación de los médicos directa. Es decir, el dato que... ¿Cómo lo comprobamos eso? Porque no por fe. No. Porque, a ver, cada vez vos si vos lo pedís el dato, vos podés decir, señor, ¿sí? La municipalidad quisiera saber quién son los 16 crespenses que murieron. Sí, de hecho está. Sí, de hecho. Bueno, eso es otra cosa. Es que esa información está, porque, digamos, cada vez que muere una persona, para que el registro de estado civil y capacidad de las personas emita el certificado de defunción, tiene que haber un certificado de estadísticas vitales efectuado por el médico certificante que diga la edad del paciente, el sexo, todos los datos, que son 2 hojas creo, y en donde ahí debe detallar la causal de muerte. Es más, muchas veces, qué sé yo recuerdo el de mi padre cuando lo vi, era paro cardiorrespiratorio causado por carcinoma de tal cuestión, digamos, es decir, el detalle de la secuencia de muerte, digamos, tiene que estar claramente delimitado. Por eso digo que si vos preguntás cuál es el dato más preciso, es el de 16, porque es el que sale del registro de estadísticas vitales. Sería bueno y creo que también el hecho, por ahí la lectura saliente de los 2 datos de natalidad y mortalidad es que prácticamente no crecimos como demográficamente durante 2020, porque la cantidad de nacimientos y muertes hubo una pequeña diferencia de 19 casos. Bueno, se nos va el tiempo y nos tenemos todavía 6 minutos más. Dice que hubo 1.276 salidas de la ambulancia del servicio municipal. Sí. Es mucho, son 3 por día, 4 por día. 3 por día, 4 por día. Y crecieron 40% desde que arrancó. Un incremento del 8,75% respecto al año anterior. Sí. Trabajo, 4.043 puestos registrados en el sector privado. Mirá vos, qué dato eso, ¿no? 4.000, lo que no sabemos todavía bien cuántos somos. Si somos 22, 24, 26, ¿qué te gusta más? ¿Qué número te gusta más? Se puede inferir, ¿no? Nosotros estamos en una diferencia alrededor del 23.000 habitantes ahora 2021. Pero mirá que el padrón solo eran 1.000. Bueno, hay que tener en cuenta 19.000. Hay que tener en cuenta casi 20.000. Que esas proyecciones no eran más, 20.000 y pico. Sí. Era más de 20. Sí, en 19.000 están. 19.000, ¿estás seguro? Sí. Hay que tener en cuenta que esas estadísticas, o sea, esas proyecciones se calculan en base a lo que fueron los censos anteriores. Y el censo 2010 tuvo algunas irregularidades que INDEC advirtió después, digamos, en el uso de esa serie. Lo advirtió en el momento. Pero bueno, ahora en 2022 vamos a tener el nuevo censo, así que vamos a saber con mayor precisión. Vamos a ver si lo pueden hacer un poco mejor que la vez pasada, ¿no? Si el COVID lo permite. Si el COVID lo permite y el trabajo se hace, porque antes se hacía concienzudamente y hoy hay un poco de... Bueno, hay que reconocer ahora que el INDEC está normalizado, digamos, no está intervenido como estaba por ahí en 2010. ¿no? Bueno, habla de las caídas y los puestos nuevos, pero lo concreto es que hay 4.043 puestos de trabajo. Hubo una caída del 3,5% con respecto al año anterior, ¿no? Sí. O sea que, pero muy poquito, 3,5%. Sí, la verdad en pleno COVID es poquísimo. Pues en el sector municipal
518 empleados o contratados, empleados y contratados también. Sí, esos son sueldos que paga la administración pública. Estamos igual de un año a otro en 0,4%, no es número. Después hecho delictivo, eso es un dato interesante, ¿no? Dice que tuvo una caída del 12,4%. Eso la gente, los ladrones estaban encerrados en su casa, no podían salir. ¿No? ¿Algo así es? Sí. Tiene que ver, ¿no? Fue un efecto inicial de la pandemia. Después en las pensé que era ciudades, más, o sea, yo pensé que era más. La caída. Sí, pues decían, sí, no pasó nada, hace un mes que no pasa nada, que no hay robo, no hay esto, que lo otro. En las grandes ciudades tuvo un efecto inicial ese, que vos decís, porque estaba muy restringida la circulación. Después cuando se fue aflojando, subió verticalmente la criminalidad por efecto de la pobreza, ¿no? Del aumento de la pobreza. Bueno, donde aumentaron mucho fueron la violencia contra la mujer, de 222 denuncias por violencia, es casi más que uno y medio, uno cada día y medio, ¿no es cierto? O sea, sí, si es por días hábiles, uno por día. Sí, uno por día, sí, es mucho, ¿no? Aumentaron 26,1%. Esta pandemia, ¿no? ¿Qué efecto, ¿no? Ahí también puede haber una diversidad de causas. ¿No? En los últimos 4 años las denuncias se incrementaron un 83, casi un 100% más, en 4 años. Sí. Está más bravo los muchachos, qué cosa, ¿no? No, pasa que hace 4 años se creó el servicio, Sí. A través del área de la mujer. Sí, sí. Entonces, por ahí hay un incremento inicial y luego puede que tienda a estabilizarse. Sí. En la electricidad aumentó un 2,2%, o sea, no aumentó la cantidad de... el consumo. El consumo eléctrico. Permiso de edificación es más bajo. Claro, no atendía la municipalidad, estaba cerrada. No solamente eso, la municipalidad estuvo cerrada Lo un más mes. bajo en 8 años se construyeron en 2020 21.000 metros cuadrados, con disminución del 52% respecto al año anterior. Sí. O sea, 21.000 metros viene a ser como un poquito más que 2 cuadras, 2 manzanas enteras edificadas. Claro. Con una caída tremenda del Sí, 52%. acordate que la construcción estuvo prohibida Prohibida, sí. desde marzo hasta julio. Nacionalmente estuvo prohibida la construcción. Pero no para la municipalidad, porque Sí. para la municipalidad No, en todo el país. 30 días, después de 30 días se permitió que las obras públicas sigan. Sí, exactamente. El problema ahí puede estar, una de las explicaciones es que en Crespo viene mucha gente de los alrededores a trabajar y digamos, yo recuerdo que era un inconveniente muy grande el traslado de los albañiles de otras ciudades hacia acá, ¿no? Así Bueno, que, ya estamos terminando. Muy interesante esto. Facturación de la municipalidad, un 48%. Había aumentado ¿cuánto los impuestos? Un 45%. O sea que Perdón, una aclaración. Es la facturación de los comercios y de las industrias de la ciudad. La declaración. Las declaraciones. La declaración de facturación. Sí, un 48% más. No, las tasas habían aumentado el 30%. ¿El 30? ¿Y ahora? ¿Un 40? 45%. 45. Y si estamos con una inflación de 51%. No, pero la municipalidad siempre un poquito menos, ¿no? Es que lo que nosotros medimos es costo de prestación del servicio que se cobra con la tasa. La tasa no es un impuesto, digamos. La tasa municipal no es un impuesto. Bueno, venta de combustibles bajó. ¿Sí? ¿Mm? No había circulación. 3.698 metros cúbicos, nada más. Se vendieron, es súper, ¿no? Son 3 millones de litros. No, premium, sí. En todas las naftas y GNC incluido fue el peor registro de los últimos 9 años. Sigue, bueno. Sí, caídas del 20%, alrededor del 20%. 6.499 acceso a internet fijo. ¿Cómo llevan eso? Se incrementaron 9,9. Sí. Bueno, Más. terminamos bien el año municipal. ¿Hay plata en la municipalidad? ¿El Tenemos 2021? un minuto justo, no tenés que... Sí, terminamos con un equilibrio fiscal, presupuestario, digamos, y con las obligaciones al día, digamos. ¿Hay plata en el banco? Queda algo. Siempre hay que tener algo, ¿no? Había años que se pasaba un año al otro con déficit. No, vamos a pasar. ¿Se puede decir cuánto? Y vamos a pasar con alrededor de 100 millones de pesos de superávit, digamos, un poquito ¿En caja? más, digamos. En banco.
digamos. ¿En Paco? Sí, sí, sí. Y con las obligaciones al día, digamos, o sea, las obligaciones al día, digamos. La verdad que uno siempre trata de ser cuidadoso porque la inflación no es fácil de hacer previsiones con inflación, entonces más vale uno trata de a veces ser bastante cuidadoso con los gastos para evitar justamente esto, ¿no? Ahora vamos a terminar con todas las obligaciones al día, con los sueldos pagos, con los proveedores pagos y... Bueno, resumen final. Nos pasamos, ya estamos pasados. Resumen final. ¿Cómo lo ves? A todo lo que tiene que ver con la estadística global, así, la municipalidad está... En la ciudad creo yo que a pesar de las dificultades originadas por la pandemia y toda la incertidumbre que generó la pandemia, estamos mejor que otras ciudades. Lo ha superado a ese 2020 tan complicado airosamente dentro de todo. Por supuesto que en un análisis más fino de todos esos datos hay sectores que les fue bastante mal, digamos, pero que también creo que la rápida reacción de la ciudad o el hecho de la diversificación de actividades que tiene la ciudad pudo compensar a unos con otros, ¿no? Lo importante, creo que con esto ya cierro, es que Crespo, con respecto al resto de la provincia, índice muy bajo. ¿Hace cuánto que no hay caso de COVID acá? Así que veo 0, 0, 0, 0. Ahora hay un caso activo, digamos, que uno. No, nosotros no hemos todavía detectado, ojalá y Dios quiera tampoco lo detectemos, un crecimiento de los contagios, digamos. Nada. Y por supuesto, y eso que ha habido muchas fiestas, muchas reuniones, muchos eventos, todo eso. Sin embargo, eso en la estadística hasta ahora nada. Igual nunca hay que dejar de cuidarse, digamos, y en lugares cerrados sobre todo tratar de usar la protección, el distanciamiento, y en los lugares abiertos no, digamos, porque está demostrado que no ha impactado, porque la verdad hay eventos de mucha concurrencia de gente y hasta ahora no se verifica aumento de casos. Muy bien. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a vos. Así que seguís así, numeritos, a ver quién falleció, quién nació, quién se divorció todos los días, ¿vas anotando? No, eso lo pedimos una vez al año. ¿No? ¿Una vez al año nomás? Sí. Bueno, importante tener los datos para poder informar esto, que a la gente le interesa. Yo creo que fue interesante saber todos estos datos que ustedes querían hacer conocer y a nosotros nos gusta hacerles conocer a la gente porque es una forma de saber dónde estamos parados, ¿no es cierto? Nos da una idea, una idea más mejorada sobre la situación. Yo creo que el pronóstico, o sea, el balance es positivo dentro de todo, ¿no? Sí, son datos, digamos, la interpretación es libre absolutamente, o sea... ¿Dónde pueden conseguir estos datos? Está en la página de la municipalidad. ¿Cómo se hace? Si alguien quiere... termina esto y dice, quiero ver a ver cómo era la cosa. Crespo.gov.ar/estadística. De vuelta. Crespo.gov.ar/estadística. De gobierno, con B larga. Crespo.gov.ar/estadística. Estadística, listo. Muchas gracias. A usted. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.